El tiempo va a pasar de todas formas. Puedes llegar a los 40 habiéndolo intentado o lamentando no haber empezado a los 30. La edad es solo el contexto, no el impedimento. No importa qué tan lento vayas, siempre estarás por delante de quien decidió quedarse sentado por miedo a tardar demasiado. Y los sueños no tienen fecha de caducidad, pero sí requieren mantenimiento diario. La constancia silenciosa suele ser más efectiva que el entusiasmo explosivo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio 78 de su programa De todo un poco con IDJ Yamu, donde sí, el anime, las series, películas y demás se convierten en un espejo de nuestras inquietudes diarias. Soy IDJ Yamu y si ustedes me lo permiten, hoy estaré hablándoles de un tema sumamente interesante y creo que nos invitará a todos a la reflexión. Hoy hablaremos del por qué nunca es tarde para perseguir nuestros sueños y cómo los videojuegos, los animes, pues de la vieja escuela, nos inspiraron a hacerlo y cómo los actuales lo siguen haciendo. Pero bueno, antes que nada, me gustaría invitarlos e invitarme a la reflexión con las frases del día de hoy, las cuales fueron: el tiempo va a pasar de todas formas. Puedes llegar a los 40 habiéndolo intentado o lamentando no haber empezado a los 30. La edad solo es el contexto, no es el impedimento. No importa qué tan lento vayas, siempre estarás por delante de quien decidió quedarse sentado por miedo a tardar demasiado. Y los sueños no tienen fecha de caducidad, pero sí requieren mantenimiento diario. La constancia silenciosa suele ser más efectiva que el entusiasmo explosivo. Pues bueno, amigos, de igual forma quisiera invitarlos a que por favor me sigan en mis redes sociales y demás plataformas. Recuerden que en Twitter ahora X, Instagram, YouTube y TikTok estoy como IDJYamu_eRadio. Pero si les aparezco como de todo un poco o de todo un poco con IDJ Yamu, sí soy. Pero bueno, igual en Facebook me encuentran como IDJ_Amu y en Discord estoy como IDJ Yamu, IDJAMU. Pero bueno, sin más, amigos, comencemos con el primer bloque, el tema del día. Lo que el anime y los videojuegos nos enseñaron sobre lograr lo imposible. Amigos, en algún momento de nuestras vidas realmente todos hemos sentido, ¿cómo decirlo?, una energía, algo inexplicable que hacía nuestra sangre hervir y nos hacía sentir como si todo lo supiéramos y en especial como si todo lo pudiéramos lograr. ¿Cómo decirlo? Esto de algún modo nos impulsaba a luchar, claro, a resistir e ir por lo que deseábamos. Mas con el tiempo, con el paso de la vida, el trabajo, ya saben, las facturas por pagar y todas las obligaciones y sinsabores que pues se van acumulando poco a poco, pues vamos perdiendo la capacidad, como decirlo, de soñar y el deseo de hacerlo. Y pues ni qué decir del ímpetu, amigos. Igual el entorno, las experiencias, sobre todo las malas, amigos, pues nos dice con una voz cruel, esto en nuestra mente nos dice que todo lo que soñábamos siempre fue imposible o que ya es demasiado tarde para buscarlo. Como alguna vez escuché, de hecho, amigos, los sueños tienen caducidad. Pero a pesar de esto, alguna vez algunos de nosotros, mejor dicho, hemos sido afortunados y conocido el anime, los videojuegos o algo que nos vuelve a hacer soñar, ¿cómo les puedo explicar? Algo que nos dice, no es tarde, sí se puede. Pero bueno, es algo realmente simple, algo inexplicable, tal vez de hecho absurdo para muchos, mas para nosotros, amigos, es nuestra tabla de salvación. Mas les pregunto y me pregunto, ¿qué es un sueño? ¿Una carrera? ¿Un oficio? ¿Un exitoso trabajo? ¿Tener mucho dinero? ¿Encontrar el amor verdadero? Nadie es quien para establecerlo, mas creo que un sueño podría ser lo que nos da alegría,
energía y pues en momentos nos hace suspirar, nos hace perdernos en el horizonte o en nuestro interior pensando en las posibilidades y buscando algo desconocido. Creo yo que eso podría ser un sueño, pero bueno, como ya dije, no, nadie es quien para establecerlo. Al final, como dicen, para colores, para gustos, colores, sabores, whatever, algo así. Ya estoy divagando. Pero sí, amigos, eso más que nada, pues yo considero que sí, es lo que nos da energía, nos da alegría. Insisto, en momentos nos hace suspirar, nos hace ver a la pared, ver a la nada, perdernos al horizonte, como diría yo, perdernos en nuestro interior, quedarnos pensando en todo eso que podría ser, tratando de encontrar más allá o en nuestro interior algo desconocido. Tal vez, pues bueno, eso desconocido está en nuestra mente, pero muy en el fondo no es desconocido para nuestro corazón. Sin embargo, amigos, pues la vida nos obliga, nos enseña a la mala, pues a ser realistas, digamos. Nos dice que si no hemos alcanzado nuestro éxito académico, laboral, económico y hasta amoroso, vaya, entonces hemos fracasado en la vida o nuestra vida no ha valido la pena. Más lo desafortunado es que nosotros mismos no lo terminamos creyendo. O sea, no podemos, o sea, el entorno, reitero, la vida de mal modo y demás, lo que ustedes quieran, nos dice, nos está susurrando esa idea de, no alcanzaste esto, no alcanzaste aquello, entonces tu vida no tuvo sentido, o fracasaste, o eres mediocre, y un sinfín de cosas negativas nos van diciendo, nos van mostrando, nos van haciendo creer, vaya, y nosotros terminamos cayendo en esa trampa. Sí terminamos creyendo que tal vez algo no hicimos bien, o ya nada puede ser, ya no hay posibilidades de cosas positivas. Pero amigos, si lo pensamos pues con cierta calma, por fines prácticos, claro que es importante tener estabilidad económica, personal y un gran etcétera. Más amigos, ¿por qué debemos dar por hecho que todo esto debe conseguirse en cierta etapa de la vida? Es cierto que casi siempre la vida nos pone el pie y nos busca, ¿cómo decirlo? No nos permite, mejor dicho, buscar ciertas cosas, sobre todo en el aspecto de nuestros sueños, tal vez de infancia. O sea, la vida nos va bloqueando eso, nos va con obligaciones, con problemas, con personas que no nos permiten avanzar, a nosotros también perdiendo fuerza por todo eso. O sea, nos va metiendo el pie, vaya, como ya dije, nos está impidiendo lograr nuestros sueños. Empero, si la vida, creo yo, nos llega a dar una milagrosa, una pequeña oportunidad de ir por aquello que deseamos, entonces, ¿por qué no aprovecharla, amigos, y tratar de lograr nuestros anhelos? Me pregunto yo y les pregunto, amigos, ¿dejamos pasar esta oportunidad porque ya fracasamos o alcanzamos nuestro límite de éxito o dejamos pasar estas oportunidades mínimas, milagrosas que nos da la vida de ir por eso que deseamos, también por el qué dirán, por qué piensen otros o porque realmente los sueños tienen fecha de caducidad? Pero bueno, amigos, si nos detenemos un momento y escuchamos, ¿cómo decirlo?, a esa versión más valiente de nosotros, creo que nos dirá que mientras haya vida, existe el sí se puede. O esperanza, como dirían otros, vaya. Pero bueno, para los que conocimos en nuestra época más inocente, perdón, por decirlo de alguna manera, nosotros en esta época donde teníamos más abierta la mente, el corazón, si nosotros conocimos en esa época el anime, el manga, los videojuegos y un gran etcétera, nuestra versión más valiente,
creo que nos diría, recuerda esas historias de ficción que demostraban que la capacidad de soñar, claro está, que la esperanza, que la perseverancia pueden destruir la lógica y doblar la realidad, ¿sí? Creo que si por un momento hacemos una pausa, nos respiramos y permitimos, ese, algunos lo llamarán niño interior, yo digo que es esa versión porque puede ser a lo mejor no de nuestra infancia, tal vez de nuestra juventud, pero sí esa versión, por eso digo, más valiente, tal vez sí, más inocente, pues nos detenemos y la tratamos de escuchar, tratamos de hacer una introspección, podemos escuchar eso que nos diría, insisto, recuerda esos animes, esos mangas, esas historias, vaya, de ficción que pues te hacían soñar, te hacían suspirar y que te decían, o nos decían, mejor dicho, que la esperanza y sobre todo, reitero, la perseverancia pueden destruir la lógica, pueden doblar la realidad. Pero yo aquí les digo, si en la vida, amigos, si en la vida, vaya real, porque es que también la vida digital en estos tiempos ya contaría como nuestra vida real, pero es mucho ahondar en cosas complicadas ahorita, pero dejámoslo. Si en la vida real, pues a veces me suceden cosas positivas, cosas que no podemos explicar, que realmente no tienen una justificación, entonces, amigos, ¿por qué no creer que la realidad se puede doblar? Aunque sea un poco, amigos. ¿Por qué no tener esperanza en eso? ¿Por qué no realmente poder creer sinceramente que la realidad se puede doblar un poco? Que podemos un poco romper con la lógica, y precisamente al romper con esta lógica, con esta realidad, ir contra las estadísticas, ir contra el no se puede, ¿por qué no mejor pensar que sí, aunque sea una vez en la vida, dos, o por un instante, sí podemos lograr ciertas cosas? Sí podemos tener nuestro milagrito de amistad, como diría una amiga. Pero le mando saludos a esa amiga que si lo ve este programa entenderá pues quién que la estoy aludiendo. Pero volviendo al tema antes de que divague, amigos. A ustedes les pregunto, ¿alguna vez, a ustedes les han sucedido, eventos positivos que no saben cómo explicar, que parecen, reitero, milagros? Yo en lo personal, a mí sí me han sucedido, o sea, cuando más me ha alcanzado la desesperanza, ha habido momentos como todos, como siempre digo, no hay vida fácil, no hay vida perfecta. He tenido pues momentos en que pues es muy muy oscuros, muy negativos, donde he sentido que la desesperanza me va a terminar de invadir, que ya no hay solución alguna, pero de repente sin alguna razón, con todas las estadísticas en contra, pasa algo que no puedo explicar. No digo que siempre suceda, no digo que pasen las cosas como yo lo deseo o necesito, sino que pasa algo, simplemente en el momento que quiere, y en algunas ocasiones, pues afortunadamente, cuando ya siento que ya no he podido más, pasa algo que realmente sí se siente milagroso, que no lo puedo explicar, pero que viene no a resolver todo, al final sería iluso decirlo, les mentiría, pero sí que hace que todo pueda volver a entrar en rumbo y poco a poco vaya mejorando y pueda tener un poco de calma para poder seguir, Pero continúo con el tema, insisto, amigos, ¿a ustedes les han sucedido estos eventos positivos que, insisto, no saben cómo explicar, pero que parecen milagros? Si es así, entonces creo que sí podemos creer que sí se puede doblar un poco la realidad, que sí se puede ir contra las estadísticas, que sí se pueden alcanzar ciertos sueños, tal vez no del modo que lo imaginamos en nuestra infancia o en el momento donde éramos más valientes, donde teníamos la capacidad de soñar, donde teníamos el ímpetu, pero mínimo pueden suceder de un modo
satisfactorio y que traiga cosas buenas a nuestra vida. No sé si me doy a entender, pero bueno, volviendo al tema, si no ya saben, ya divagar, ok, sí era parte del tema, pero ya saben que luego me pierdo en el lag mental, en la divagación y un gran etcétera. Pero bueno, continuando amigos, los videojuegos, hablando ya un poco en tema, pues son ciertamente una invitación a intentarlo las veces que sean necesarias. Esto para conseguir un platino. Ok, ese es un término tal vez que no aplica a todo, pero quería decirlo así, vaya. Pero sí, al final el tener que estar enfrentando jefes, enemigos, estar, si son juegos de como de plataforma, estar tratando ese salto millones de veces, o tratar de conseguir ese ítem, o farmear tal o cual cosa. Bueno, todos ustedes entienden todo eso, pues ciertamente es una invitación a intentarlo y darnos cuenta que sí, podemos fallar y muy seguramente lo haremos y hasta habrá consecuencias de nuestros errores, pero pues hay que seguir si es que queremos conseguir eso, terminar el juego, obtener tal o cual ítem, o sea, no, como diría yo, conseguir ese platino. Pero bueno, por otra parte, sí, los videojuegos son una invitación a intentarlo una y otra vez. Es una invitación a la perseverancia. Pero los animes también lo son, ya que los animes, los personajes de anime, para ser más exacta, nos enseñan a levantarnos. Ellos, pues bueno, siempre lo hacían sin importar que el enemigo los hubiera dejado sangrando, sin fuerzas y hasta sin sentidos. Si no, díganle al buen Seiya, guiño guiño. Seiya ciertamente pues nos enseñó a hacer arder nuestro cosmos a pesar de la adversidad, amigos. O por otra parte, ok, dicen, no soy tanto de Saint Seiya, Caballeros del Zodíaco, como lo conocemos en Latinoamérica, pero dame un ejemplo que tal vez pueda adaptarse más a mi contexto. Y DJ Amo, pues bueno, ¿quién no ubica a Hanamichi Sakuragi? Sí, ese personaje de Slam Dunk que comenzó a jugar baloncesto por un amor, por una chica, vaya, y terminó ahí encontrando su sueño. Y de hecho eso, amigos, demuestra que los sueños están en el lugar menos esperado. Aunque, bueno, a lo largo de los años, el mundo del anime sí ha tenido maneras particulares de inspirarnos. Y pues bueno, aprovechando que el programa anterior hablamos pues un poco de los animes de antes, tratemos de recordar cómo estos nos motivaban. Insisto, animes como Saint Seiya, Dragon Ball y otros tantos, pues planteaban que sus personajes alcanzarían sus sueños con el poder de la amistad y superando sus límites físicos. ¡Ay, que si me vuelvo muy fuerte y doy muchas madrinas! Quien entendió y quien no, ¡qué bendición! No, ya en serio. Sí, estos animes, insisto, como Saint Seiya, Dragon Ball y otros muchos más, pues sí, nos enseñaban que con el poder de la amistad, con el poder de la unión, que creo que es una ideología muy japonesa, pues y también con el esfuerzo, con superar nuestros límites en esas épocas de antaño físicos, vaya, era lo que le hacían énfasis, de entrena y vuélvete fuerte, pues entonces seríamos capaces de conseguir nuestros sueños. Eso es lo que nos enseñaban los personajes de antaño del anime. Y bueno, esto hasta cierto grado es realidad, porque de verdad pues podemos aplicarlo a nuestro día a día. Aunque he de decir que con el tiempo ese argumento, esa visión evolucionó. Llegó, por ejemplo, One Piece-sama, sí, One Piece-sama, y pues nos dijo que el buscar la libertad también es un sueño.
Porque antes el sueño era, por ejemplo, en animes como Dragon Ball, Saint Seiya, bueno, en Saint Seiya salvar a esta Atena, a Saori, Seiya proteger a sus amigos, aunque antes le servían de tapete, y aquí ando moviendo la luz, no, le servían de tapete, ahí toda la moronga pegada, pero y sin sentidos, congelados y un gran etcétera, para que Seiya, que era, vaya, el líder, comillas, bueno, sí, creo que el líder, pues lograra derrotar al enemigo mayor. O sea, eso demuestra la filosofía de que no hay un yo, no hay una sola persona, sino que el éxito se consigue, sí, hay un líder, pero este necesita forzosamente del trabajo de otros para poder alcanzar el éxito, ya que al final son un equipo y todos, a pesar de que hay alguien que dirige o da el golpe final, pues todos son importantes, porque sin ellos no se hubiera logrado. O sea, demuestra, para no darle más vueltas, para no divagar más, que es importante el trabajo en equipo, amigos. Pero bueno, eso es lo que nos enseña, pues, nos enseñaba en antaño, y también lo de, pues, reitero, entreno, me vuelvo fuerte, puedo derrotar a mi enemigo y proteger a los que quiero. Eso enseñaba, y aún esa premisa se mantiene. No digo que no, pero reitero, pues esta evolucionó y pues llegó, como ya dije, One Piece Sama, y nos dijo que el buscar la libertad, insisto, también es un sueño. Más, bueno, insisto, no se pierde esa premisa de superar los límites físicos y recurrir al poder de la amistad, sino díganle a todos sus nakamas que también son parte fundamental para que Luffy pueda ir tras su sueño de ser el rey de los piratas y ser más libre que nadie. No entiende bien el contexto que implica ser el rey de los piratas, pero él simplemente quiere ser más libre que nadie, quiere que sus amiguitos no sufran, quiere comer carne, quiere ser feliz, quiere tener aventuras. No entiende realmente bien cuál es la responsabilidad que implica el ser el rey de los piratas, pero bueno, déjenlo, eso es lo que nos gusta de este personaje, su versión inocente. Pero bueno, o sea, no es irreal, bueno, solo un poquito, pero esa inocencia que guarda es lo que nos gusta, y esa perseverancia y esa capacidad de unir aunque él no busque hacerlo. Bueno, eso es lo que nos gusta de One Piece. Pero continuando, pero bueno, todo esto que les digo, ya presentado, bueno, sí presentado, mejor dicho, con fantasía, también pues nos muestra, ¿cómo decirlo?, temáticas, vaya, de la vida real. O sea, porque sí, en One Piece se sigue manteniendo el poder de la amistad, que bueno, eso ya es aplicado a la ideología japonesa de no hay uno, sino somos un equipo, claro, respetando jerarquías. Es un poco raro, pero bueno, también pues nos enseña que pues esto de que hay que superar los límites físicos, sino digamos como los Mugiwaras han tenido que tener power-ups para poder alcanzar su objetivo, pero también ha mostrado temáticas reales, si no digan a lo que hacía el gran villano Don Quijote Doflamingo, esto en Shabondi, con las sirenas, Gyojins, ya saben cómo funcionaba eso, también toda esta opresión de parte del gobierno, el tratar de ocultar la verdad, el arrebatar el poder a otros, y un gran etcétera de temas que pues vemos plasmados, bueno, que vemos en nuestro día a día. Desafortunadamente, bueno, como siempre digo, no sé si es afortunado o desafortunado. En este caso tal vez me inclinaré más por desafortunado, porque esas son cosas que no deben suceder en el mundo. Pero bueno, como bien dice, el mundo es cruel, el mundo es peligroso, y hasta el tener aventuras puede costarnos muy caro. O sea, eso es un enfoque realista, un poco menos fantasioso, que nos da One Piece Sama.
Sí. Por otra parte, está My Hero Academia, sí, otro anime que a mí me encanta. No hablamos del final del manga, ya eso ya en otros podcasts, véanlos, están en mi YouTube. Recuerden IDJamu-Evadio, pero si les aparezco como de todo un poco o de todo un poco con IDJamu sí soy. Así que ahí están los otros capítulos en que hablo de One Piece. Me falta subir muchos capítulos del podcast, porque recuerden antes lo hacía exclusivamente en la mcvadio, mcanime.com, y ya luego poco a poco los iba subiendo, pero prometo sí subir los programas viejos, pero hay muchos aún así, muchos programas con muchos temas interesantes, vaya, mucho de todo, un poco de todo o mucho de todo. No, pero bueno, volviendo al tema antes de que divague, My Hero Academia sería un ejemplo de lo anterior. Esto, ya que sin tener ninguna habilidad de Midoriya Shonen, nuestro buen Deku se esforzaba sin pensar realmente en su bienestar, se sacrificaba más que nadie. Midoriya, Izuku Midoriya o Midoriya Shonen, como me gusta decirle, y también a All Mic, realmente deseaba con una pureza, con una intensidad, salvar a otros. Y pues bueno, ¿por qué no? Volverse también un héroe como All Might. Su sueño era muy definido y bueno, dirán algunos, es por errores de la traducción, doblajes, interpretaciones del manga y un gran etcétera, pero para mí siempre será My Hero Academia la premisa de cómo Deku, como Izuku Midoriya se convirtió en el héroe número 1. O bueno, esa debía ser la premisa, pero no se convirtió en el héroe número 1. Y ok, vayamos a cuestiones de traducción. Ok, no el número 1 literal, sino el héroe más grande de la historia, vayamos. Pero, ok, ya no me voy a entrar en eso, pero ahí como que se perdió el objetivo original. A Horikoshi Sensei se le bobó eso. Pero bueno, volviendo con nuestro personaje, de cómo ciertamente él quería convertir, su sueño era salvar a otros, o sea, era un sueño puro, y que era, sí, parte para él porque deseaba ser un héroe como All Might por la admiración que le tenía, también deseaba sacrificarse y lo hizo a lo largo del anime, por eso me gusta mucho y lo recomiendo, My Hero Academia, y hasta el final del anime estuvo bien, o sea, un poco flojo, de decir flojo, porque bueno, no se podía hacer más si el final del manga fue flojo y se perdió la premisa inicial, y estando tan alto el anime, tan roto, Deku, estando la historia tan ¿cómo decirlo? Bien desarrollada, que nos tenía al borde del asiento, no nos dejaba, no nos permitía aburrirnos, no te perdía sentido, conectaba bien las historias de los personajes, las batallas tenían la acción necesaria y de repente, o sea, estar tan arriba en todos los aspectos, caerse, perder el contexto de su historia y bajar mucho de intensidad. Todo algo que pues era ya concluir la historia, pero eso no tenía que quitarle fuerza. Pero bueno, ya no me emocionaré hablando de My Hero Academia, aquí ya no será el programa de los sueños y el anime lo que nos impulsa a hacerlo y cosas así, sino que será ahí yo desgarrarme las vestiduras por el final de My Hero Academia. ¿Qué les digo, amigos? Pero bueno, volviendo al tema, insisto, Midoriya tenía ese deseo puro de salvar a otros, pero también de convertirse en un héroe como All Might por la admiración que tenía. Y pues después, a pesar de pues conseguir el One for All, sí, One for All, ¿verdad? Porque siempre me confundo entre All for One y One for All, pero bueno, ya. Después de conseguir pues el One for All, pues Midoriya aún así no dejó de esforzarme. Bueno, ok, sí, en su momento oscuro y en el final del manga, ok, cuando fue el héroe oscuro, Dark Deku, yo esperaba algo muy Batman, no me lo dieron, gracias. Fue una buena parte, la temporada 6 es mi favorita, aunque todas me gustan, y creo que la última temporada les quedó grandiosa, pero insisto, quitando nada más lo del final flojo, que trataron de arreglarlo lo más que pudieron y creo que se logró hasta cierto punto, pero sí, fanáticos de My Hero Academia, les quitaron su Deku Ochako, donde se confirmaba ese romance, y ahí estaba bien, yo lo apruebo, yo soy a favor del Deku por Ochako, pero se los quitaron al no hacer ese encuentro después de que se reunieran
Y pues bueno, aunque sí agradecí que quitaran del panel donde se tomaban las manos, no de un modo romántico, sino de un amigo, como esos memes de ahí donde dos tipos musculosos chocan manos, algo así. Ese panel que agregó Horikoshi, agradezco con todo mi ser que no lo hayan animado, pero también sí les quitaron a los fans que ese encuentro, que hasta ahí sí lo hubieran dejado, donde de Deku o Chaco ahí como que ahí queda de a ver, vamos a ver qué pasa en el futuro, pero sí nos gustamos. Pero no, robaron eso, ni qué hacerle, lo siento. Fanáticos de Deku y Ochaku, así es la vida, nos quitan todo lo que amamos. Ay, en serio. me paso, yo lo sé, amigos. Me paso. Pero bueno, volviendo al punto, sí, Deku nunca dejó de esforzarse, insisto, bueno, ni siquiera cuando fue Dark Deku, siempre llegó hasta el desgaste físico, llegó al punto de hasta perder la conciencia por agotamiento, recuerdan, cuando lo salvó la clase A y demás, pero sí, no dejó vendirse, aunque sí tuvo sus altibajos, vaya. Y con el final del manga, bueno, ya dije, y quien lo vio, como siempre digo. Pero bueno, a pesar de esto, también, bueno, ¿qué les digo? Esto sí podría ser un ejemplo a seguir, por decirlo de algún modo, porque, pues a pesar de que Deku perdió su poder y su sueño de cierta forma, vaya, pues Deku lo retomó años después. Eso reafirma, amigos, que los sueños no tienen fecha de caducidad y que siempre puede pasar algo que nos ponga en el camino para intentar lograrlos. Así que en serio, amigos, los sueños no tienen fecha de caducidad. Si no, háganle caso al buen Midoriya Shonen, que a pesar de haber, bueno, primeramente encontró otro sueño cuando perdió su poder, el One for All. Sí, encontró otro sueño en la docencia, que no lo critico, yo tengo una querida amiga docente, o sea, que bueno, yo admiro a la gente que se dedica a eso, porque como siempre digo, formar a otros de una forma objetiva, pero también entendiendo las necesidades, el lado humano de los alumnos, bueno, eso es complicado, y eso de los límites, que también alguna vez lo he hablado con ella, es complicado, y realmente admiro a quien lo hace, pero dando lo mejor de sí, tratando de realmente, sí, poniendo límites, enseñando, siendo disciplina y otras cosas, pero también tratando de entender que todos somos humanos, en especial los alumnos, y más que a ser reprobados o regañados, van realmente a tener un aprendizaje significativo. Sí, en lo académico, pero si también se puede aportar algo en su formación personal, aunque sea algo pequeño, pero positivo, pues también. Pero bueno, a ese punto yo no critico a Midoriya que se haya ido de docente, pero a Razorhead, el profe Aizawa, o sea, primero me caía muy mal, pero luego entendí que en verdad quería el bien de sus alumnos, quería que fueran héroes y estuvieran a salvo dentro de la medida de lo posible, o sea, tenía su vocación, pero Midoriya Shonen no era su sueño, y él terminó resignándose así, pero bueno, digamos que sí, consiguió otro sueño, pero hubiera querido que fuera un poco más enfocado a lo que él deseaba, convertirse en un héroe. Está también en el campo de batalla, al final, estando con la gente, que sí, es importante, obvio, formar a los nuevos héroes, pero no era tanto por ahí su vocación, es lo que critico. Pero bueno, al final, viéndolo de un lado positivo, Deku encontró un nuevo sueño, y pues eso es lo que también una valiosa enseñanza que nos da, y también como años después, a pesar de la adversidad de ya no tener poderes, pues recobró su sueño. Pero bueno, perdón si di spoiler, ya sé que dicen que doy hasta spoiler de la vida, lo siento. Pero bueno. Pero insisto, verdad, eso reafirma que los sueños no tienen fecha de caducidad, y que siempre, como ya dije, puede pasar algo que nos ponga en el camino para lograrlos, o mínimo intentar lograrlos, amigos. Y pues bueno, esto puede ser el poder de la amistad, las circunstancias, la suerte, o hasta nuestro propio esfuerzo. Mas pase lo que pase, si la oportunidad se presenta, aunque se dé de un modo confuso mínimo, siempre hay que aprovecharla, amigos, en serio que sí. Pero
Pero bueno, y si por algo, de hecho, no se presenta esa oportunidad o mínimo no somos capaces de verla, pues hay que tratar, en serio amigos, hay que tratar de buscarla, de doblar, aunque sea un poquito la realidad. Hay que creer y tratar, amigos, hay que intentar ir en contra de las predicciones y de lo establecido para lograr nuestros sueños. En verdad que sí, amigos, intenten. Bueno, no solo a ustedes, yo también me invito a intentarlo porque al final también a veces pues también me doblego ante las circunstancias. También es como mencionaba, cuando yo siento algún tipo de obligación, compromiso, deseo con todo mi ser huir. Realmente eso, como siempre digo, Chuchito del gaming no me hizo constante. No, pero es bueno, también es un poco miedo al fracaso, a la responsabilidad, a sentirme encadenada y un gran etcétera. Pero bueno, o sea, también yo a mí no solo se los digo a ustedes, yo también me lo digo, hay que tratar de resistir, aprovechar la oportunidad si se presenta e ir por nuestros sueños a pesar de la adversidad. Y si no viene la oportunidad, tratar de buscarla, tratar de ir contra la estadística de las probabilidades del no se puede, amigos. Pero bueno, el anime, volviendo al tema, vaya, no siempre nos inspira de modos llenos de fantasía. También, de hecho, hay historias que nos invitan a ir por nuestros sueños de un modo realista y algo crudo, ciertamente. De hecho, animes, mangas como Blue Period nos demuestra que pues un sueño, sí, puede cambiar nuestra vida, más que al alcanzarlo, pues sí, amigos, tendremos que recorrer un camino de sufrimiento y agotamiento, vaya. Esto pues por las dificultades pues que se van presentando a lo largo del tiempo, del camino, vaya. También pues sufrimiento, agotamiento se puede presentar por el no sentirnos capaces. Créanme, el estrés emocional cansa igual o más que el físico. Creo que todos lo hemos vivido. A veces no hemos hecho gran actividad física, no hemos sido tan productivos, pero por cosas que nos van agobiando, ahí está, ahí ciertamente ya sentimos como si hubiéramos corrido un maratón o cargado el mayor peso del mundo o hecho la mayor actividad física, o hubiéramos sido tan productivos, y no es así, solo es energía perdida y agotamiento ganado. Pero sí, todas estas emociones, el estrés emocional, pues en este caso no sentirnos capaces, pues también se puede nos enseña Blue Period eso, que pues sí, tendremos que por eso recorrer pues un camino, como ya dije, de sufrimiento, de agotamiento, por insisto, las dificultades que se van presentando, por el no sentirnos capaces y por, claro está, vaya, el esfuerzo físico y mental, ya ahí sí, que pues requiere el capacitarnos y el ejecutar. Pero bueno, ahí amigos, más allá de eso, quiero recomendarles, antes de continuar, que vean el anime Blue Period. En verdad vale muchísimo la pena, véanlo, y ya se quedan con ganas de más, pues ya leen el manga, ya que les guste o no el arte, amigos, en verdad los va a inspirar el ver cómo el encontrar un sueño, vaya, y el aferrarse a puede pues llevar la vida de alguien por un camino, sí, sumamente difícil, confuso, doloroso, pero que vale la pena, ciertamente, amigos, en verdad, ese camino vale la pena, así que síganlo. Pero bueno, el anime, el manga y los videojuegos no son las únicas fuentes de inspiración. Las películas también nos inspiran a seguir avanzando, aunque pues bueno, nos recuerden que los sueños casi siempre duelen. Ya, Blue Period, no, aquí las películas ciertamente pues también, ya dejando de bromas, sí nos inspiran, pero sí nos recuerdan que pues casi siempre el alcanzar los sueños sí duele y sí requiere un gran esfuerzo y sobre todo una gran resistencia. Pero bueno, aquí yo les pregunto, amigos, ¿qué películas los han inspirado a ir por sus sueños? Por favor, háganmelo saber en los comentarios de YouTube, o igual si quieren contactarme por mis redes sociales y plataformas. Recuerden que en Twitter, ahora X, Instagram, YouTube y TikTok estoy como iriyeyamu_evadio. Pero si les aparezco como de todo un poco
o de todo un poco con IDJ Amu, sí soy. Así que por favor síganme por mis redes sociales y plataformas, que dar follow, seguirme, es 100% gratis, me ayuda muchísimo y así pueden estar en contacto conmigo, si así lo desean, claro está. Así que por favor síganme. Y pues bueno, en Facebook estoy como IDJ espacio Amu, y en Twitch, en Kik y en Discord estoy como IDJ Amu, IDJAMU, IDJ Amu. Va que va, amigos. Pero bueno, volviendo a lo mismo, reitero, les vuelvo a preguntar, ¿qué película pues los ha inspirado a ir por sus sueños? Por favor háganmelo saber también en los comentarios de YouTube. Pero bueno, no importa, amigos, la edad que tengan o las circunstancias que estén viviendo, recuerden aquello que los inspiró. Sueñen otra vez, amigos, busquen su fuerza y solo traten de realizar sus sueños, en verdad, amigos. Y sí, la verdad es que sí va a ser difícil, va a doler, tal vez sí hasta fracasen, o si bien les va, no consigan precisamente lo que pues buscan, pero mínimo no se quedarán con la sensación, con, vaya, el arrepentimiento de no haberlo intentado, no se quedarán vaya, sin saber qué pudo haber sucedido. Así que, insisto, intenten ir por sus sueños. Aunque duela, aunque sea difícil, por favor, intenten ir por sus sueños. No escuchen a otros, no dejen que los dobleguen. Y pues bueno, como diría, vuelen, alcancen el cielo y toquen las estrellas, como diría cierta canción de cierto anime. Solo los conocedores entenderán. Guiño, guiño también a esa querida amiga. Pero bueno, amigos, en verdad, vuelen, alcancen el cielo y toquen las estrellas. Y pues, insisto, traten de ir. Pues, bueno, inicialmente, recuerden, como ya dije, aquello que los inspiró. Permítanse soñar otra vez. Y sí, busquen su fuerza. Y insisto, solo traten de ir tras sus sueños. Poco a poco, sí, en la medida de sus posibilidades, pero traten, amigos. Pero bueno, pues sí, amigos. Amigos, haciendo mención a esta canción que, insisto, solo los conocedores entenderán, pues muy seguramente no iremos al Digimundo como soñamos en nuestra infancia, pero la vida sí es una aventura, eso se los puedo decir. Claro, llena de peligros y sin sabores, eso también se los puedo decir. Pero de vez en cuando también hay experiencias que nos llenan el corazón, que nos hacen un segundo volver a sentirnos vivos. Y también en esta vida llena, insisto, de peligros, sin sabores, dificultades donde hay que esforzarse, y lo digo así porque en verdad no es grato. Sí duele, es difícil y muchas veces nos aleja de nuestros sueños. Por más que lo deseemos, por más que lo intentemos, la vida nos termina rompiendo, o mínimo nos termina haciendo más débiles para no poder alcanzar nuestros sueños, que sí, es consecuencia de nuestras acciones, pero también pues sí, ahí está la vida, las personas, el entorno, las dificultades, un gran etcétera, como lo quieran ver, nos terminan amedrentando, ahí debilitando, causando, desanimando, hasta, insisto, llegar a rompernos. Pero a pesar de esto, sí, en esta vida, reitero, de sinsabores, dificultades, peligros y un gran etcétera, sí hay cosas que, aunque sean pequeñas, aunque sean efímeras, sí nos llenan el corazón, sí nos hacen volvernos a sentir vivos. Y reitero, pues de vez en cuando sí hay un milagro en esta vida, complicada, vaya. Así que no dejen, amigos, que les digan que sus sueños ya no son posibles, que de algún modo, en alguna medida, en verdad, de algún modo, aunque no sea como los imaginaron y o los necesitan, pero sí los pueden lograr en alguna medida, en algún modo. Pueden, aunque duren poco, en verdad, sí pueden hacerlos realidad. Crean en eso, amigos, en que confíen en que sí pueden hacer realidad sus sueños. No dejen que les digan, insisto, lo contrario. Y pues, aunque sea por un instante, amigos, jueguen a hacer lo que siempre soñaron. Y pues al final,
la vida, pues creo que vale la pena, aunque sea jugar, hacer lo que soñamos, porque pues la vida al final son momentos, al final la vida son instantes, más largos o más cortos. No lo podemos controlar, amigos, pero sí podemos intentar que estos momentos, estos instantes, estos suspiros sean más positivos que negativos. A veces va a escapar de nuestro alcance. Como siempre digo, solo tenemos un 50% de control de nuestras vidas y el otro 50% está en manos de otras personas, del entorno, de la suerte, de alguna entidad superior, de con lo que ustedes quieran, pero no están en nuestras manos. Por ese 50% que sí está en nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, vamos a tratar que sea bueno, que suceda cosas positivas y tratar, insisto, a lo mejor no del modo que deseamos, pero sí tratar de acercarnos, aunque sea un poquito a nuestros sueños, tratar de jugar a ser lo que queremos ser, que pues insisto, mínimo así no nos quedaremos con la sensación de que no pudimos, de que, o mejor dicho, es mejor quedarse con la sensación de que no pudimos, y no que no lo intentamos. ¿Cómo diría esa frase? Mejor me acuerdo a me arrepiento, algo así creo que dice, pero sí, amigos, porque igual pues el tiempo va a pasar y pues mejor que pase haciendo algo que nos hace felices, que nos hace sentir vivos, que nos llena el corazón, amigos, que nos hace nuestra sangre hervir. Vaya, perdón, ya estoy divagando un poco, pero sí, amigos, aunque el tiempo va a pasar de todas formas, pero mejor que pase tratando, aunque sea un poco, en la medida de nuestras posibilidades, tiempos, tratar de hacer, aunque sea un poco, eso que deseamos, acercarnos un poco a esos sueños de infancia o de nuestra época más valiente o de nuestra época donde éramos capaces de soñar, da igual, pero eso que nos haga que la vida valga la pena, eso que nos haga pensar, sí, la vida es difícil, es trabajar, esforzarse, sufrir y llena de muchas cosas malas y que dan miedo, pero también tratar, precisamente porque hay tantas cosas negativas, tratar de contrarrestarlas un poco o mínimo hacer la vida más tolerable con cosas positivas, amigos. Así que, y no traten de, pues, que no dejen que otros los convenzan de que los sueños tienen fecha de caducidad, de que ya pasó, de que ya no son posibles, si no lo hicieron en tal o cual momento ya es imposible. Insisto, muy seguramente no llegarán sus sueños, no lograrán sus sueños del modo que lo imaginan y o necesitan, o hasta en serio pueden fracasar, o pueden encontrar un nuevo sueño en el proceso, pero pues mejor tratar, a pesar de todo esto, hacer algo en la vida que nos haga sentir que vale la pena y pues que sí va a llegar, eso se los puedo garantizar. Insisto, no tal vez del modo que desean y necesitan, no tal vez hasta encuentren un sueño, otro sueño diferente en el proceso, pero va a valer la pena, en verdad que sí, amigos. Así que inténtenlo, insisto, no dejen que les digan lo contrario, que ya no es tiempo, que ya para qué sueñan, que ya están grandes, que ya hicieron una vida, que ya no tiene caso y un gran etcétera. No dejen que nadie los convenza de eso. Vayan tras lo que desean, pero recordando siempre que todo requiere constancia, esfuerzo, en verdad requiere dedicación y muy seguramente sí va a doler, sí vamos a tener que renunciar a cosas, pero aún así va a llegar cosas positivas a nuestra vida y va a valer la pena, amigos. Pero bueno, si ustedes me lo permiten, pues por aquí lo dejaremos hasta hoy. Más, si ustedes quieren seguir hablando de este tema, de otro, por favor háganmelo saber en los comentarios de YouTube o contáctenme por redes sociales. Aunque soy un poquito tardo en ver las redes sociales, siempre contesto, aunque también por ahí se me puede ir un mensaje de admitirlo, una disculpa por ello. Pero sí, por favor contáctenme en redes sociales, síganme, que es y siempre será gratis dar follow, seguirme, y a mí me ayuda muchísimo. Por favor sigan por redes sociales, recuerden IDJYamu_radio, o si les aparezco como de todo un poco o de todo un poco con IDJYamu, sí soy, así que por favor síganme. Va que va, y vean mis publicaciones, mis videos, denle like, compartan y demás. Pero bueno, gracias por su apoyo. Pero bueno, amigos, insisto, si ustedes me lo permiten, pues hasta aquí lo dejaremos. Pero como ya dije, háganme saber en sus comentarios de YouTube si quieren que siga hablando de esto o de otro tema, y yo trataré de hacerlo, claro está.
Pero bueno, antes de despedirme, vamos al segundo bloque, que es una curiosa historia. Y pues bueno, esta historia no fue escrita por mí, sin embargo creo que va muy ad hoc al tema y realmente puede inspirarnos, puede hacernos reflexionar y puede darnos ciertas lecciones. Así que si me lo permiten, convertiré esta historia sin título, vaya. Pero bueno, vamos con el segundo bloque, una curiosa historia. A los 42 años, Elena decidió que quería ser restauradora de arte. No era una decisión impulsiva de sigue tu pasión. Era una espina que llevaba clavada 20 años, mientras trabajaba en la administración de una empresa de transportes. Cuando se lo contó a su familia, el silencio fue incómodo. Su hermano, con pragmatismo, le dijo: Elena, te llevará 5 años titularte. Tendrás casi 50 cuando empieces de cero. ¿No es un poco tarde para ser una artista? Elena respondió con la frase que se había convertido en su mantra: el tiempo va a pasar de todos modos. Dentro de 5 años tendré 47. Lo intente o no. Prefiero tener 47 años y un pincel en la mano que 47 y la misma hoja de cálculo frente a mis ojos. Los primeros 2 años fueron un choque de realidad brutal. No había música inspiradora de fondo mientras estudiaba química de pigmentos a las 11 de la noche, después de una jornada laboral de 8 horas. Hubo noches de frustración donde el cansancio físico le gritaba que se rindiera. Sus manos, acostumbradas al teclado, temblaban al intentar limpiar un lienzo del siglo XIX. En su tercer año, la crisis económica golpeó a su empresa y fue despedida. La adversidad no fue una señal del destino para que se detuviera, sino un obstáculo logístico que debía resolver. Vendió su coche, redujo sus gastos al mínimo y empezó a dar clases de refuerzo escolar para pagar la matrícula. No fue un camino heroico, fue un camino de renuncias. Menos cenas con amigos, menos descanso, más ojeras. El momento de la verdad llegó 5 años después. Elena no consiguió un puesto en lo que soñaba. Elena consiguió un puesto en lo que soñaba. Consiguió un contrato como aprendiz en un pequeño taller de restauración de iglesias de barrio. El sueldo era menor que el de su antiguo empleo, pero por primera vez en 2 décadas, el domingo por la noche no sentía ese nudo en el estómago por el lunes que venía. Un día, mientras trabajaba en una talla de madera carcomida por el tiempo, su hermano fue a visitarla. Al verla trabajar con precisión quirúrgica, le preguntó si valió la pena tanto esfuerzo para terminar en un taller tan pequeño. Elena sonrió, sin levantar la vista de la madera. Elena sonrió. Sin levantar la vista de la madera, dijo: no estoy jugando a ser artista, estoy viviendo mi realidad. Me tomó 5 años llegar aquí, pero esos 5 años habrían pasado igual de rápido si me hubiera quedado en la oficina. La diferencia es que ahora, cuando miro el reloj, no estoy esperando que el tiempo pase. Estoy disfrutando de lo que el tiempo me permite crear. Es cierto. ¿Qué les digo, amigos? Esta historia les dije que nos iba a hacer reflexionar realmente. A veces, ¿cuánto tiempo no perdemos viendo el celular? Que bueno, o sea, pérdida no es, porque al final también necesitamos momentos de esparcimiento. Necesitamos como que desconectar la mente, oír música, jugar un videojuego, ver películas, series, o simplemente scrollear el celular sin pensar en nada muy complicado. O sea, es cierto, se necesita, para ser seres humanos completos, necesitamos el descanso, necesitamos recuperarnos de todo eso que nos ha dañado física y emocionalmente en la semana, pero también una cosa es tal vez casual, scrollear un rato el celular, pero a veces podemos perder horas y horas y horas en eso. Me ha pasado, en serio, lo digo por experiencia, no digo que esté bien, a todos nos ha pasado. Que no me voy a poner, está bien o está mal, pero pues, también los excesos son malos en todo. Si hasta beber agua en exceso es malísimo, imagínense. Y no beberla también, o sea, los excesos son malos, para no hacerlo más largo, amigos. Así que, bueno,
Y eso nos enseña que si pues en nosotros de todos modos el tiempo va a pasar, esas actividades pues ese tiempo lo pasaremos horas y horas en el celular, o también ver películas, videojuegos no es malo, pero como ya dije, o sea, todo tiene que tener un límite. Y si el tiempo va a pasar y vamos nosotros a estar día a día, sí, haciendo actividades que a lo mejor nos ayudan a desestresarnos y eso está bien, pero también haciendo actividades que no nos llenan o que de plano sí son muy pesadas, que las odiamos hasta cierto punto, pues ¿por qué no mejor tratar de buscar a lo mejor un camino diferente, aunque nos duela en un principio, renunciemos a cosas, sea difícil, pero buscar un camino para alcanzar otro sueño y tener mejores posibilidades de vida? O sea que, y pues sí, y también, pues a lo mejor si ustedes no odian su oficio, si ustedes en verdad les gusta el camino que eligieron, pero aún así se quedan con esa idea de, me gustaría lograr más, me gustaría ir por desarrollar mi propio proyecto más, o cambiar de trabajo, o crecer en mi trabajo, o aprender más cosas, o mejorar hasta como persona, o sea, todo eso que quieran superarse, aunque estén conformes con lo que ya tienen, no tiene de malo ir por más, no digo agaven y destruyan todo lo que ya crearon, al contrario, traten de construir más cosas en su vida. Y no solo ustedes, yo también me invito a ello, que digo, soy el ser más imperfecto que hay, el que más miedo le tiene al compromiso, a las responsabilidades y un gran etcétera. Soy esa, pues solo soy pues al final un ser humano que tiene aciertos, sí, pero también tiene errores y pues que a veces da un paso adelante y da 10 atrás, pero aún así quiere ser un poquito mejor y también pues quiere, pues si puedo, aunque sea inspirar a alguien, que bueno, insisto, no sé cómo alguien tan imperfecto podría inspirar a alguien, pero mínimo, si puedo hacerlo, si en algún momento alguien pues puede sentirse motivado, por ejemplo, con el programa de hoy para ir por eso que sueñan, pues ya me doy por bien servida. En verdad, espero que sí, espero que no dejen que otros les digan que no son capaces, que no tienen la capacidad o que ya es tarde o que siempre fue imposible eso que desearon. No lo dejen, no escuchen a otros. Como he dicho alguna vez, no sean el señor frustrado de la historia de alguien, pero tampoco, pero mucho menos sean el señor frustrado de su historia. No se dejen vencer y crean en el sí se puede, insisto, en doblar un poquito la realidad, en ir contra las posibilidades, lo que está establecido, la estadística, como lo quieran ver, ir en contra de lo negativo, ir en contra del no se puede. Inténtenlo, amigos, en verdad, aunque sea un poquito, en la medida de sus posibilidades, tiempos, pero jueguen a hacer lo que siempre imaginaron, que tal vez se puede volver realidad. Porque, bueno, como siempre digo, o sea, siempre se parece, es mi mantra casi, pero sí, los sueños, todo eso, aquello que desearon, está al otro lado del miedo. Así es, amigos, todo eso que siempre han deseado está al otro lado del miedo. Vamos por ello. Pero bueno, antes de irme, igual me gustaría pues compartirles las frases del programa de hoy. Y pues bueno, estas fueron: el tiempo va a pasar de todas formas. Puedes llegar a los 40 habiéndolo intentado o lamentando no haber empezado a los 30. La edad es solo el contexto, no el impedimento. No importa qué tan lento vayas, siempre estarás por delante de quien decidió quedarse sentado por miedo a tardar demasiado. Y, mi favorita, los sueños no tienen fecha de caducidad, pero sí requieren mantenimiento diario. La constancia silenciosa suele ser más efectiva que el entusiasmo explosivo. Yo soy más de los entusiasmos explosivos, he de admitir. Eso de la constancia, insisto, Chuchito del gaming no me hizo constante ni puntual, vaya, pero es otro asunto. Pero sí, igual me gusta esta porque me hace recordarme que sí, es bueno tener esa emoción explosiva, ese deseo, esa sangre hervir por buscar algo, pero hay que tratar de diario, poco a poco, un paso a la vez. Tampoco hay que quererse comer el mundo, sino que ir un paso a la vez, poco a poco, tratando de construir nuestros sueños y tratando de no huir, tratar de mantenernos, tratar de ser firmes en esa convicción que tuvimos y tratar de llegar al final. Como diría una amiga, pelear en contra nuestra para poder alcanzar eso. Y más que en nuestra contra pelea, porque nos saboteamos en lo positivo. Cuando algo bueno está pasando, nosotros saboteamos nuestra felicidad.
démosle otro enfoque. Nosotros no saboteamos nuestra felicidad, saboteamos nuestros defectos, lo negativo, lo oscuro en nuestra vida, con cosas positivas. No sé si me di a entender. Pero bueno, amigos, muchas gracias por haberme acompañado. Qué bueno que la cámara no me troleó. Espero que el audio tampoco, lo revisaré. Pero bueno, hoy, además de subir el programa de hoy, que recuerden que fue el número 78, el podcast, el programa número 78, voy a subir el 77 que tenía pendiente y creo que por ahí me faltó alguno, ya iré checando que me falta y lo iré subiendo poco a poco, pero hoy, máximo mañana, pues estarán el programa 77 y el 78. E igual si no han visto los otros, los invito a escucharlo, a verlo y pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado. En verdad, gracias por todo. Cuídense mucho, tengan un gran fin de semana y un gran inicio de semana y pues por favor estén al pendiente de mis redes sociales, plataformas y síganme para más información. Por el momento, bueno, comentaba y no lo haré tanto a detalle aquí, lo haré en una publicación, pero por el momento no voy a estar en la MC Radio, voy a hacer una pequeña pausa de la MC Radio, mcanime.com. Bueno, los invito a que escuchen a mis otros compañeros, pero sí haré una pequeña pausa de esta. Espero volver pronto, pero lo que sí, en la medida de que los tiempos me lo permitan, estaré subiendo contenido a TikTok, a Twitch, a YouTube, a Kik y demás redes sociales y plataformas. Insisto, va a ir un poco más lenta mi subida de contenido, pero sí voy a subir contenido. Les pido un poco de paciencia y apoyo. Bueno, que siempre me lo dan, en verdad muchas gracias por eso, pero sí. Pues bueno, por mientras tanto tengo varios videos que yo sé que pueden disfrutar y pues bueno, pero sí, estaré subiendo contenido en la medida de lo posible. Claro que el podcast seguirá, vamos por el programa 79, este fue el 78 y pues, ¿qué les digo? Por favor apóyenme, pero bueno, y pues espero hayan disfrutado de corazón el programa de hoy. En verdad, insisto, gracias por haberme escuchado, gracias por haberme regalado un poquito de su tiempo. Y pues les deseo lo mejor para este fin de semana y para este inicio de esta. Y pues recuerden ir por sus sueños y no escuchar las cosas negativas de otros. Ustedes confíen en su fuerza, confíen en lo que han hecho, en lo que no han hecho, en las decisiones que han tomado, en lo que no han tomado, en lo que los ha formado. Confíen en lo que son, pero no solo eso, confíen en lo que pueden llegar a ser, en su capacidad para ser mejores. Y reitero, vayan por eso que siempre han soñado. Porque como ya dije, todo lo que siempre han deseado está al otro lado del miedo. Gracias por verme. Cuídense mucho. Chao, chao.